qué decidí hacer mi canal de YouTube? Pues bien, aquí les contaré sobre la historia que fue porque decidí hacer mi canal de YouTube. Hola a todos, soy Nefre Aguilar, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero contarles mi historia personal porque emprendí en el trabajo remoto. Una historia que realmente me ha cambiado la vida y que espero pueda inspirar a muchos de ustedes, y quiero explicarles por qué decidí crear en este canal de YouTube y cómo llegué a involucrarme en el mundo del trabajo remoto y freelance. Mi objetivo principal con este canal es ayudar a personas en Honduras y en toda Latinoamérica a encontrar empleo desde la comodidad de sus hogares, ya que es bien difícil para nosotros en nuestros países encontrar empleo, y muchos decidimos emigrar a Estados Unidos, a Europa y otros países por falta de oportunidades, y algo que yo mismo he experimentado y que realmente ha transformado mi vida y la de muchas personas. Bien, el año pasado, en 2023, mi vida dio un giro inesperado. Antes de eso, yo tenía una visión muy tradicional del trabajo. Siempre pensaba en empleos de oficina o call center, o especialmente si hablas un poco de inglés, como era mi caso. Pensaba que esas eran las únicas opciones reales para ganarse la vida. Un día mi esposa me habló sobre el trabajo freelance. Ella también tenía un poco de conocimiento sobre este mundo al principio, pero su curiosidad y deseo de mejorar nuestras vidas le llevaron a investigar un poco más. Recuerdo que cuando ella me mencionó por primera vez la idea de trabajar desde casa y ofrecer servicios de freelance, me sorprendió. No sabía que existían tantas oportunidades para trabajar de esta manera. Fue ahí entonces cuando me di cuenta de que había mucho completamente nuevo por explorar, y ella fue mi guía en este viaje. Quiero contarles cómo fue mi inicio en el trabajo freelance. Al principio todo esto era muy desconocido para mí, ya está un poco intimidante, no sabía ni por dónde empezar, qué tipo de trabajo podía ofrecer desde casa, qué habilidades tenía que podían ser útiles en el mercado freelance. Pero mi esposa, con su poco conocimiento inicial pero mucha determinación, me ayudó muchísimo. Me mostró los primeros pasos, cómo crear perfiles en diferentes plataformas como Upwork, Fiverr, que todo tipo de trabajos disponibles hay también, que pueden empezar a ofrecer mis servicios, creando perfiles y buscando oportunidades. Una vez que tuve una idea más clara sobre el trabajo freelance, decidí dar el siguiente paso y comencé a crear mis perfiles en varias plataformas. Esto fue un proceso realmente que me hizo reflexionar sobre mis habilidades y cómo podía representarlas de manera posible a potenciales clientes. Quiero ser específico sobre cómo crear mis perfiles y cómo buscar mis primeras oportunidades. Lo primero que hice fue asegurarme de tener un buen perfil profesional y bien presentado. Esto significa una buena foto de perfil, una buena descripción clara de quién soy y qué ofrezco, destacar mis habilidades y experiencias aquí con algunos consejos específicos. Primer número uno, perfil profesional. Asegúrate de que tu descripción sea clara, precisa y hable sobre todas sus habilidades y experiencias de una manera que atraiga a los clientes. Las muestras de trabajo, aunque al principio no tiene mucha experiencia en algunos campos, crear proyectos de ejemplo para mostrar lo que hacer y qué no hacer. También ofrecí mis servicios a amigos y familiares para ganar experiencia y construir mi portafolio. Propuestas personales. Cada vez que ampliaba un trabajo me aseguraba de personalizar mis propuestas. Esto significa leer bien lo que el cliente necesitaba, explicar precisamente cómo podía ayudarle. Esto es clave porque muestra al cliente que realmente importa su proyecto y que tiene las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. Por supuesto, como en cualquier nuevo camino, enfrenté a varios desafíos al comenzar mi trabajo freelance. Quiero ser honesto con ustedes y compartir algunos de esos desafíos y lecciones que aprendí. Uno de los mayores retos fue la competencia. Hay muchas personas talentosas en las plataformas de freelance y al principio puede ser difícil destacar, pero aprendí que con persistencia, siendo positivos todo el tiempo y calidad de tu trabajo y una actitud profesional, es posible encontrar tu lugar y destacar entre los mejores. Otro gran reto fue la gestión del tiempo. Trabajar desde la casa suena genial, pero también requiere mucha disciplina. Sin un jefe o un horario fijo, es fácil distraerse. Aprendí a crear una rutina diaria
y establecer metas para ser más productivo. Finalmente, la comunicación con los clientes fue algo que tuve que mejorar. Cuando trabajas con personas de diferentes países y culturas, es importante ser claro y asegurarte que ambos estén en la misma página. Una gran parte de mi aprendizaje vino de ver otros canales de YouTube y de hacer investigaciones por mi cuenta, y quiero compartirles que gracias a los recursos y canales que me inspiraron y me ayudaron a aprender más sobre el trabajo remoto y freelance, hay muchos creadores de contenido en YouTube que comparten consejos también útiles, así como yo, y experiencias personales sobre cómo tener éxito en el trabajo remoto. Y estos videos me motivaron a mucho y me dieron muchas ideas sobre cómo mejorar mi propio perfil y mi oferta de servicio. Además de YouTube, también leí muchos artículos y libros sobre el trabajo de freelance. Siempre es importante estar aprendiendo y buscando ser mejor y mejorar sus habilidades. No podría también sino contar con la historia sin mencionar a mi esposa, Susan. Ella ha sido un apoyo fundamental en todo este proceso. Siempre ha estado ahí para ayudarme con cualquier ayuda y darme ánimo cuando lo necesito. Ella no solo me introdujo ahí, sino que siempre está ahí conmigo para lo que sea. Y hasta ahora también me ha apoyado en cada paso del camino que hemos tomado juntos. Tener a alguien que te apoye es increíblemente valioso y estoy muy agradecido por ella. Para aquellos de ustedes que están pensando en empezar en el mundo del freelance, quiero compartir algunos consejos prácticos basados en mi propia experiencia. Empiece poco a poco. No se sientan abrumados, puede empezar ofreciendo un solo servicio y luego expandirse a medida que vaya ganando experiencia. Construir una buena reputación. La calidad es clave. Asegúrese de que siempre hacer un mejor trabajo y ser profesional todo el tiempo. Las buenas reseñas y una reputación sólida les ayudará a conseguir más clientes y a crecer su perfil y su perfil de una mejor manera. Manténgase siempre aprendiendo. El mundo freelance está en constante cambio. Siempre hay nuevas herramientas, habilidades que aprender, y no tenga miedo de invertir tiempo en mejorar y adaptarse a las nuevas tendencias. Pues como también las redes de apoyo. Conéctese con otros freelance. Tener una red de apoyo puede ser muy útil para compartir consejos y oportunidades, y también para sentirse parte de una comunidad. Espero que mi historia les haya inspirado a considerar el trabajo remoto o freelance como una opción viable. Si tienen alguna pregunta o quieren saber más sobre el trabajo de freelance o mi experiencia, no duden en dejar un comentario abajo en este canal, y aquí estaré para ayudarles a todos ustedes y para que puedan tener éxito en el trabajo desde su casa. No olviden suscribirse a mi canal, compartir, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún próximo video. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós.